Amigos, buenos días y bienvenidos a Buenos Días Miami, aquí en Mira TV, para arriba. Ahora tengo conmigo aquí al doctor Fernando Domínguez, que es analista económico. Voy a hablar con él porque nuestro invitado es doctor en Ciencias Económicas y funcionario de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos. Bueno, pero quiero decirles también hoy que mi amigo Julio Gauleat, que todo el mundo lo conoce como el Pibe, hoy es su cumpleaños, tiene 49 años, y bueno, vamos a tener un qué y eso para soplar y todas esas cosas aquí. Muchas felicidades, Pibe, muchas felicidades, que siga para adelante, ok, cuídate. Yo tengo a Fernando. Fernando, ¿cómo tú estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muchísimo Gracias. gusto. Mira, el nuevo Herald difundió un informe sobre la situación de llevar a quitarle la mitad de los envíos de petróleo a Cuba. Y entonces nos preguntamos qué relación hay entre esta información y las conversaciones Cuba-Estados Unidos para establecer relaciones diplomáticas. ¿Qué tú crees que va a pasar? Chico, el problema en política es como los magos. Te enseñan una cosa por aquí, tienen otra por acá. Y en el caso de Cuba, se cumple eso. Cuba tiene una larga historia de 50 y pico de años tratando siempre de enseñar lo que no es, de decir lo que no es y de esconder lo que es. Solamente el tiempo va a decir las razones de esto. Hay una cosa que todo el mundo sabe, que es un total fracaso la economía de Venezuela, que es un total fracaso la economía de Cuba y que es un total fracaso todo el mundo que sigue esa política, porque esa organización social llamada bolivariana, el siglo XXI, el socialismo, como tú quieras llamarle, no importa el apellido, esa sociedad basada en la propiedad del Estado, en la prohibición de todo lo que sea actividad comercial individual, etcétera, etcétera, pues siempre las historias dicen que en 300 años nunca ha surtido efecto. Y en Venezuela pues tenemos ese problema, que desde que tomó el poder la revolución llamada bolivariana, ha habido un deterioro constante de las posibilidades de PDVSA, la compañía de petróleo de Venezuela, de producir petróleo. Durante años ha estado bajando el nivel de producción. ¿Por qué? Porque PDVSA, como toda organización de esta naturaleza, dirigida no por la cosa administrativa, sino por el deseo individual, el voluntarismo, pues ha dejado de reinvertir, de hacer las cosas de prospección geológica, etcétera, que toda empresa de petróleo tiene que hacer. Y ha bajado su nivel de producción en forma sistemática. ¿Qué ocurría durante los años que ha transcurrido hasta hace poco? Pues que la subida constante del precio del petróleo tapaba esa realidad. La tapaba porque cubría con un volumen de dinero muy grande lo que era un volumen de petróleo más chiquito, porque el precio por unidad subía. Entonces, arriba de eso, en el caso de Cuba, que nunca en la vida ha podido producir nada, siempre ha tenido que vivir de alguien, ha vivido de la Unión Soviética mientras existió, ha vivido de Venezuela durante el tiempo que Venezuela ha podido seguirle suministrando. Pues yo creo, según todo el mundo opina, que hace más de 2 años que Venezuela ha venido reduciendo la cantidad de petróleo que le puede dar a Cuba. No es que se lo haga a propósito, es que no puede darle más porque se le ha ido acabando la cantidad de petróleo porque tiene que hacer más. Por supuesto que la situación de Cuba en el petróleo era una manera de financiar otra cosa, es decir, no es la cantidad de petróleo que Venezuela le da a Cuba, no es lo que Cuba gasta. Cuba una buena cantidad, probablemente igual que la que gasta, la lleva al mercado y la revende. La revende. Y la manera que tiene el gobierno cubano de buscar dinero durante mucho tiempo ha sido revender el petróleo, como lo revendía de la Unión Soviética igual. Es decir, con Cuba nunca se sabe, como la estadística es totalmente turbia, no se sabe nada, pues todo esto son cosas que la gente va descubriendo, va sabiendo, pero hay una realidad. El gobierno de Cuba está pidiendo el agua por 6.
hace mucho tiempo que lo está pidiendo. Y la manera que ha tenido de hacer todo tipo de trampa, etcétera, para sobrevivir, que es revender lo que le dan de petróleo, que es abrir la cosa del turismo como puede, que es permitir ese turismo basado en la cosa sexual y en la cosa horrible. Yo recuerdo cuando triunfó la revolución que ellos se llenaban la boca para decir que Cuba era el prostíbulo de los americanos, que ellos estaban... Y resulta que hay más prostitutas hoy que nunca. Por Dios. Fíjate cuál es la situación que tienen las mujeres cubanas, que son, por ejemplo, maestras, que son enfermeras, que son médicos, que tienen hijos, se divorcian, no tienen dinero suficiente para mantener a la familia y entonces por la mañana van al trabajo y por la noche van a la calle a prostituir. Yo tenía amistad con una persona de Venezuela cuando yo vivía en Cuba que iba a visitarme de vez en cuando por razones de negocio y tenía una amante cubana, él tenía su esposa venezolana, tenía una amante cubana por lo cual iba muy frecuente a Cuba que era médico. Ella era médico en horas normales cuando venía este señor yo supongo que a lo mejor no era solo con él, ¿no? Era con otros más. Claro, pero era la manera que la pobre señora, yo no estoy diciendo que eso sea bueno ni malo, estoy diciendo que la sociedad compele a la gente a hacer eso. Esta sociedad a ti te resulta muy difícil ver que una médico aquí haga eso porque la médico está muy bien retribuida, muy respetada, etcétera. En Cuba no. Entonces, no solo la médico, la arquitecta, cualquiera puede tener la necesidad de llevarle un plato de comida a sus hijos o a su madre o a su padre o lo que sea, y esa sociedad empuja a la gente pues a hacer eso. Mira, en Cuba están pasando muchas cosas, pero bueno, esto va a ser un problema económico para ellos, porque van a perder ese dinero y con la situación que ya tienen, pierden ese dinero. ¿Qué tú crees que va a pasar? Ya la han perdido, entonces lo que han hecho es tratar de aliviar el problema con más turismo. La única cosa que tienen para aumentar el cash es permitir que los turistas que gastan dinero, que son los americanos, pues tratar de permitir que vayan y le van a abrir todas las posibilidades porque es la manera que tienen de tapar un poco el hueco. Fíjate lo que dice aquí, que en la última década los acuerdos le han costado a Venezuela hasta 50.000 millones de dólares. Dice, estas entregas alcanzaron 400.000 barriles por día. Ajá. En su punto más alto en el 2012, pero Venezuela solo obtuvo pagos por 200.000 barriles por día. Claro, porque lo demás además lo disfrazan de pago por los médicos, por los deportistas, por lo que sea. Es un cuento de camino, es la relación entre los dos países es una relación que está determinada por la imposición política que Cuba tiene sobre Venezuela, que es la que la maneja. Cuba administra el gobierno de Venezuela, Cuba es la que determinó que fuera este señor Maduro y no otro que sustituyera a Chávez. Es decir, todo esto es consecuencia de que Cuba es la dueña de Venezuela desde el punto de vista político-social y por lo tanto disfraza con todo tipo de convenios, etcétera, etcétera, el traspaso de dinero. Lo que ocurre es que aquí el dueño puede seguir mandando, pero el dinero del otro lado se acabó, entonces no hay manera de seguirle sacando dinero porque no tienen. La fuente fundamental de dinero de Venezuela durante toda la vida ha sido el petróleo y el precio del petróleo está en el piso, pues los ingresos de Venezuela se han visto dramáticamente disminuidos. Fíjate que Venezuela ha salido a hacer un convenio con China a venderle petróleo a futuro. Porque también el otro problema es que no tiene petróleo a presente, porque, te repito, hasta un 33% puede haber disminuido la capacidad física de producción de petróleo de PDVSA como consecuencia del deterioro de la situación. Una cosa importante que hay que hablar en todo lo que uno se refiere en el mundo, Tomás, el país más grande del mundo, que es lo fue surgió como el país más grande del mundo, por una cosa que se llamó la producción industrial. Cuando este país aprendió a hacer la producción industrial masiva, las fábricas de automóviles, etcétera, con Ford, la General Motors, a finales del siglo XIX se constituyó una cosa que se llama la ciencia de la administración. Las grandes empresas multinacionales,
el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, ganaron la Primera Guerra Mundial, ganaron la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tiene ese tremendo poder económico en el mundo debido a que ha sido el país que ha sabido usar la administración. La administración es la ciencia que te permite organizar la producción, organizar que las personas trabajen, planear el futuro, distribuir los recursos, controlar los recursos. Esa es la ciencia de la administración. Y tú ves que los países estos que desoyen a los demás, que creen que pueden reinventar el mundo, etcétera, pues tienen una capacidad administrativa nula. La Unión Soviética se destruyó no porque la atacó nadie, sino porque se derrumbó de adentro por la peor administración del mundo. Como se derrumbó casi todo el mundo socialista por ser cosas terriblemente mal administradas. Como Cuba es un país horriblemente mal administrado durante 56 años, como Venezuela es un país horriblemente mal administrado. Y por la misma razón que hoy tenemos los problemas que tenemos también localmente, por problemas de administración. La función fundamental de la administración es prever, y todo este rollo que tenemos localmente es falta de previsión, porque no hay un departamento de planificación perspectiva, etcétera, etcétera, que es una de las fuerzas que llevó a este país a ser lo que es. Y eso es algo que podemos discutir cuando tú consideres oportuno, porque es algo importante. Bueno, tenemos que poner unos comerciales y vamos a seguir hablando precisamente de la situación en Cuba, de todo lo que está pasando y de lo que están haciendo aquí con respecto a Cuba, mucha gente que se está regresando para Cuba. Vamos a hablar de eso ahora cuando continuemos enseguida, ¿ok? Nosotros continuamos de la situación de Cuba. ¿Por qué? Lo de Cuba en este momento no se sabe para dónde va la cosa, ¿no, verdad? Por ejemplo, dicen ahora que hay mucha gente que están visitando Cuba, que llevan ropa, que llevan muebles para las casas, llevan para equipos de oficina. Entre los artículos figuran refrigeradores, juegos de cuarto, colchones, y además de eso, algunos dicen que se van a repatriar y que se van a quedar en Cuba. Esto ha estado pasando antes, ¿verdad? Sí, eso pasa constantemente. ¿Ha pasado constantemente? Sí, porque cada vez que Cuba hace un artilugio de eso de que va a haber cambios, hay muchas personas, tú lo recordarás, hay gente que hace 50 y pico años vino y estuvo años sin deshacer la maleta porque ahorita nos vamos para allá de vuelta. Es decir, esa esperanza de que aquello se arregle, es algo que todas las generaciones han pasado por esa ilusión. Y los últimos que quizás han venido con más necesidad de tener esa ilusión son aquellos que menos tienen. Normalmente a las personas que tienen recursos limitados, pues añoran la manera que tenían de vivir en Cuba, donde el médico era gratuito, etcétera, aunque la medicina no existiera, pero tienen esas ilusiones de que en aquella sociedad vivían de una manera mejor si funcionara. Entonces, yo conozco un caso, por ejemplo, lo tengo muy cerca, de una persona hace como 3 años, cuando empezó la primera, porque esto cada rato ha venido, ¿qué se fue? Dijo que alquiló un cuarto en Cuba con una muchachita joven y mientras él tenía con el dinero que llevó, pues la muchachita estaba ahí del cuarto. Cuando se acabó el dinero, pues de aquí no le podían mandar nada más que el cheque de la jubilación porque la suplementaria hay que vivir aquí. ¿Okay? Y cuando la gente no tiene suficientes recursos, aquí hay una suplementaria, esa no va para allá. Y el pobre, después que había vendido todo aquí, etcétera, etcétera, regresó con el rabo entre las piernas a los 3 o 4 meses a tratar de volver a comprar un cacharrito, volver a que le alquilaron una habitación, etcétera, porque aquello se esfumó. Porque todas las cosas, decisiones que se toman sin fundamento, le pasa eso, Tomás. Y vuelvo a la conversación que teníamos antes. La administración. Tú tienes que, la primera cosa que tú tienes administrativamente que hacer es en tu casa, en tu familia, tú tienes que estar bien administrado. Si tú no sabes cómo emplear tu dinero, si tú votas, si tú estás empeñado con la tarjeta de crédito, etcétera, 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 y a ti no te alcanza el dinero para vivir, tú no puedes aspirar a tener un carro del último modelo. Hay gente que vive así. Entonces, pero eso no es estar bien administrado, eso termina
con una bancarrota, termina en la cárcel, termina con una acusación. Algo pasa ahí porque tú no puedes evitar vivir con el dinero ajeno permanentemente. Y eso es lo que le pasa, digamos, a Cuba, que ha vivido siempre con el dinero ajeno. Yo creo que una de las causas que reventaron a la Unión Soviética es precisamente esa carga tremenda de Cuba y los otros 15 que tenía colgados del hombro porque ninguna sociedad de ese tipo producía. Lo único que sabía era gastar, no producir. Y para producir hay que tener una cosa que se llama administración. Hay que saber, y la administración es el arte por el cual tú prevés lo que va a pasar, planificas el futuro, porque el futuro tú lo planificas, no sale de la nada. Sí. Mira, déjame decirte que yo precisamente ahora después, la próxima persona que viene aquí es Sandra Colón de la patrulla del fraude al Medicare. Y es escandaloso lo que han hecho delincuentes cubanos que yo creo que el gobierno de Cuba los mandó para acá. Creo que sí, porque es algo escandaloso. Vienen para acá, hacen un escándalo y los llevan para allá, para Cuba, y entonces están allí encantados de la vida, viviendo en el vedado y qué sé yo, y además diciendo que vengan para acá, que yo sí es verdad que no tengo problema. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que el gobierno de Cuba es el gobierno más malévolo del mundo, en el sentido de que busca cualquier debilidad que tengan la gente que le rodean para robarle. Los gobernantes cubanos son ladrones. Entonces, de cualquier manera ellos, ¿qué pasó? ¿Por qué fusilaron a unos cuantos líderes del ejército de Cuba hace 30 años? Porque eran ladrones para Fidel Castro. Lo que pasa es que a Fidel Castro lo descubrieron, quedó al descubierto y rápidamente tapó las huellas matando a los que sabían y podían denunciar. Y aquí sucede lo mismo, es decir, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le amarra la pata, decimos nosotros. ¿Por qué aquí nuestro gobierno le da la licencia para permitir que le roben a cualquiera que llegó hace un mes? Y espera que le roben 3 o 4 millones para venirlo a investigar. Es algo que también te llama la atención. Es decir, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros tenemos la habilidad de permitir que nos hagan todas las cosas más terribles del mundo y no hacemos nada? Sí, señor. Mira, otra cosa que quería decirte, Fernando, es lo que ha pasado con las autoridades de la autopista de Miami-Dade, el MDX. ¿Ok? Que resulta que ahora esta gente han dicho, señores, lo que están pagando ahora, esto se va a quedar para siempre, o sea, no va a haber un aumento. No, pues si cómo va a haber un aumento, lo que tiene que haber es una bajada. ¿Qué tú crees? Yo estuve en internet, hay una organización que está recogiendo firmas para pedirle al alcalde que los peajes los vuelvan a poner como estaban el 14 de noviembre del año pasado. Y tiene unos cuantos miles de firmas. Ajá. Entonces, hay una cosa interesante. Esto lo puedes comparar con alguien que ha sido un asesino en serie, lo sorprenden matando gente y dice, yo les prometo que no mato a más nadie. Y lo perdonas. Y aquí pasa lo mismo, es decir, yo les prometo que no les aumento más nada, pero lo que ya les aumenté, se quedó. Entonces, yo creo que ahí hay gente públicamente que además está muy contenta con eso. Yo no entiendo eso. Yo creo que... porque tiene mucha plata, seguro, pero el que no tiene dinero, ¿qué va a hacer? Hay muchas organizaciones, incluso de plantas de televisión, emisoras, periódicos, que dicen que qué bueno, qué alivio. No, eso no es ningún alivio. ¿Qué alivio de qué, hombre? Eso sencillamente es que no te voy a seguir robando, pero lo que te estoy robando me vas a seguir robando. Entonces, vuelvo otra vez a la misma conversación anterior. Todos los problemas que tenemos de esa naturaleza se debe a la mala administración. Una administración condal que no tiene un departamento de previsión, que no tiene un departamento de planificación perspectiva, que no sabe, que se pone a dar permiso para construir hasta el último lugar y después no sabe cómo los vecinos ahí van a salir por la calle para afuera. Todo eso es un problema de administración. No, y déjame decirte, muchas cosas malas vienen de Tallahassee. Bueno, ¿okay? Pero nosotros elegimos en Tallahassee al gobernador, elegimos aquí al alcalde, elegimos a los comisionados, elegimos a los representantes de los senadores. Es decir, todo eso depende de que a la hora de que voten por ti, prometen Villas y Castilla, pero no cumplen con nada. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años atrás, que había un sistema
de que se llamaba el metro no sé cuánto, que te vigilaban en mi barrio. Tú no podías parquear una rastra en la puerta de tu casa, porque eso disminuye la habitabilidad del barrio. Es un lugar residente y le ponen una multa. Bueno, yo ahora casi no puedo entrar por la cuadra porque tengo rastras parqueadas, no sé qué, y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que el condado ha ido rebajando su nivel de autoridad porque está ahogado, sobrepasado por los problemas. ¿Por qué? Por falta de planeamiento. Vuelvo a insistirte que nosotros tenemos demasiado político y pocos administradores. Porque el administrador es el que tiene que prever, organizar, preparar a la gente, controlar, cobrar la finanza, etcétera. Y eso no lo hemos tenido efectivamente. Si lo tuviéramos tenido efectivamente, no tuviéramos estos problemas. No, seguro. No tuviéramos estos problemas. Seguro, Y eso es algo que tenemos que entender. Que, digamos, si tú hablas, la corporación más grande del mundo en este momento, una de las más grandes del mundo, es Walmart. Y valga el anuncio sin propósito. Walmart tiene que estar bien administrado, como tiene que estar bien administrado UPS. Tú comparas UPS o Federal Express con el correo lo han arruinado. Cada día vale más dinero, mandar una carta es más ineficaz, etcétera, etcétera, no tienen dinero. Y sin embargo tienen 200 y pico años. ¿Por qué? A mi juicio está muy mal administrado. ¿Por qué Federal Express y UPS si son exitosos y cada día son más grandes, cada vez recogen más paquetes? Pero ven acá, chicos, por ejemplo, aquí tantos automóviles. ¿Por qué hay tantos automóviles? ¿Por qué? Porque no pasan las guaguas pasan cada 1 hora, cada 2 horas, y entonces pues no se resuelve, porque si los ómnibus pasaran y hubieran los ómnibus, entonces, bueno, no importa que el expressway lo cobren más caro, porque la gente no lo puede pagar. La gente no puede pagar esto. La mayoría de la gente que porque el problema, no tiene vuelvo a un buen decirte que trabajo. no hay un trabajo de planificado de estudio administrativo. Ahora empiezan a surgir ideas que sí, hay una serie de cosas que todos los que estudian administración saben. No hay nada que sea absolutamente cierto, todo es relativo. ¿Por qué a ti no te permite poner una rutica de guagua chiquita, de Flagler hasta la 17? Exacto. Explícame por qué no, que resolvería un problema. Sí. Pues no, tiene que ser la guagua en condado que vale $400,000 una guagua que tiene, no, tú sabes, aire acondicionado. Tú no necesitas todo eso, tú lo que necesitas es que sacarte del barrio. Que te Entonces, lleven, claro. nosotros le damos la receta de privatizar a todo el mundo en el mundo, pero nosotros no privatizamos nada aquí. Entonces, Bueno, vamos a ver. ahí está la administración. Vamos a ver, de todas maneras, aunque parezca increíble, ¿verdad? Vivimos en Estados Unidos y Estados Unidos es un país muy importante. Es un país en el cual se pueden discutir todas estas cosas, porque imagínate tú, si nosotros estas conversaciones las tuviéramos en La Habana, en una estación de gracias a televisión, Dios vivimos aquí. nos ahorcaran al día siguiente. No, gracias a Dios vivimos aquí. Pero gracias a Dios tenemos esperanza que el problema se va a resolver porque vivimos aquí. Seguro. Y alguien lo va a resolver. Ok, oye, muchas gracias. Me da mucho gusto que tú vengas por aquí, que eres un hombre muy inteligente. Ok, nosotros regresamos en unos momentos para una conversación muy interesante.